Capítulo 1, Pi, el nuevo mundo. Mi primer techo. Las primeras palabras de Rayo fueron similares a lo que la gente solía decir en este tipo de situaciones isekai. Más o menos. Una lujosa cama con dosel, no. Para empezar, ni siquiera habría podido ver el techo con un dosel. En comparación con los estándares japoneses de su antigua vida, esta cama era definitivamente bastante cutre. Solo era tela colocada sobre paja esparcida por un piso de madera. Sin embargo, si lo pensaba desde el punto de vista cultural de la Europa prerrenacentista, se consideraría de alta calidad. Al menos para su casa, que no era en absoluto una mansión aristocrática. Llevaba la misma ropa que tenía puesta cuando murió en la tierra. Los zapatos también. No llevaba nada consigo. Rayo se levantó de la cama y lo primero que hizo fue dar una vuelta por la casa. Dormitorio, salón, cocina y baño. Una bañera. Nunca había oído que los europeos anteriores al Renacimiento tuvieran baños en sus casas. Pero los antiguos romanos tenían enormes baños públicos, así que supongo que es posible. Yo, por mi parte, estoy agradecido como japonés. Oh, me pregunto si el falso Michael la hizo específicamente para mí porque soy japonés. Muchas gracias, falso Michael. Me inclino ante tu talento. Aún no estaba seguro de si el falso Michael era un hombre o no. Sin embargo, los conocimientos de Rayo eran muy limitados, ya que los baños públicos existían de hecho en la Europa medieval. Excepto que la gente de entonces no entendía realmente el concepto de higiene, por lo que, irónicamente, esos baños públicos eran focos de enfermedades infecciosas. Satisfecho con lo que encontró en el baño, Rayo se dirigió a la sala de estar. 2 libros y un cuchillo descansaban sobre la mesa. Junto a ellos había un solo trozo de papel. Tu suministro de comida está en el silo de afuera. También funciona como congelador, por lo que puedes conservar los alimentos. Fake Michael. ¿Sabía que me leía la mente? Desde luego, no quería enemistarse con un hombre tan talentoso como Fake Michael. A diferencia de los gruesos y pesados libros que se guardaban en la sección de libros raros de la biblioteca de su universidad, estos libros parecían bastante normales, en realidad. Sí, como los libros fabricados tras el desarrollo de la imprenta. Vaya. ¿Están hechos de papel? ¿Papel de verdad y no pergamino? ¿Este mundo tiene papel? Leyó en silencio el título de la portada de cada libro. El compendio de los monstruos, edición para principiantes. El compendio de la flora, edición para principiantes. Esto significa. No tenía nada parecido a una habilidad de evaluación, que era un elemento básico de las historias de reencarnación. Sé que dijo que este mundo no se basaba en niveles o habilidades, pero vamos. Ambos libros contenían muchas ilustraciones fáciles de entender, por lo que estaba increíblemente agradecido. En cuanto al cuchillo que había sobre la mesa, su hoja medía unos 20 centímetros y, en general, parecía bastante bien hecho. Si te quedaras varado en una isla desierta, ¿qué es lo único que te llevarías contigo? La respuesta más habitual a esa pregunta era un cuchillo. Así que Rayo lo cogió y se lo guardó en la cintura por el momento. Examinó el área alrededor de la mesa, así como el resto de la habitación, pero no encontró nada más. Finalmente, abrió la puerta que daba al exterior, solo para quedar cegado por los brillantes rayos del sol. Cuando se acostumbró a la luz, vio una alfombra de césped que se extendía alrededor de la casa. Más allá, un denso bosque le impedía ver. El bosque también rodeaba la casa por el otro lado. Excepto que más allá, podía ver montañas tan altas que perforaban el cielo. Se dio cuenta de que debían de estar bastante lejos de allí. Al principio había pensado que el clima de este mundo era suave, pero cambió de opinión cuando vio la nieve que cubría las cimas de las montañas. Apuesto a que allí viven dragones y cosas por el estilo. Lo que significa, que será mejor que no me acerque. Rayo dijo las palabras en voz alta a propósito, haciendo un juramento a sí mismo. Aún no tenía hambre, lo que significaba que tenía tiempo para hacerlo. Tenía que saber con certeza que estaba en este mundo de espadas y magia. Sí, era el momento de usar su magia. No puedo usar nada excepto magia de agua. Y la imagen es lo más importante en la magia.
Extendió la mano derecha y la levantó, lo que por alguna razón le pareció lo correcto. Mientras imaginaba agua brotando de su palma, Rayo recitó un conjuro. Agua, derrámate. Splash. Un chorrito de agua suficiente para llenar una taza brotó de su mano y cayó al suelo. Su primera experiencia mágica. Objetivamente hablando, había sido una demostración extremadamente mediocre, pero aún así era algo. Rayo no podía dejar de temblar por la euforia de haber tenido éxito en su primer intento mágico. La magia realmente existe en este mundo. Estaba tan feliz que lo intentó varias veces más después de eso. Agua, derrámate. Agua, derrámate. Agua, derrámate. Tras un momento de silencio, murmuró en voz alta. El falso Michael dijo que la imagen era importante. ¿Y si pruebo esto en su lugar? En su mente, visualizó la misma imagen de agua saliendo a borbotones de su palma derecha. Agua. Al igual que en todos sus intentos anteriores, solo salió una bola de agua suficiente para llenar un vaso, que cayó al suelo. Agua. Esta vez intentó decirlo con acento, pero el resultado fue el mismo, solo salió el contenido de un vaso, que cayó al suelo. En su siguiente intento, Rayo decidió decirlo en su mente en lugar de en voz alta. Agua. No hubo cambios. Seguía siendo solo lo suficiente para llenar una taza que caía directamente al suelo. Supongo que no tengo que decirlo en voz alta. Vaya, siempre he querido usar un hechizo que sonara genial. Por muy mayores que se hicieran, los hombres nunca superaban el síndrome del protagonista. Debería haberlo hecho en la bañera. ¿Qué desperdicio de agua? Corrió al baño y continuó practicando su magia del agua sobre la tina. Sigo sin poder producir más que una taza cada vez. Me encantaría conseguir un flujo más fuerte y continuo, suficiente para llenar la tina. La bañera era impresionante, hecha de piedra. Encajaría perfectamente en un hotel balneario de lujo con baños privados al aire libre en cada suite. Sabía que llenarla con las tazas de agua que había estado produciendo suponía un verdadero reto. Un flujo de agua fuerte y continuo, como el agua que sale de un grifo. No, espera. Esto es una bañera. Así que no solo necesito agua normal, sino agua caliente. Muy bien, intentemos producir agua caliente. Rayo imaginó agua caliente. Para consolidar su visión, recitó las palabras en voz alta. Agua caliente. Cuando lo hizo, otra taza llena de agua cayó en la bañera. Sí, agua y no agua caliente. ¿Qué diablos? Quizás necesito hacer la imagen más clara. Esta vez, imaginó toda la tina llena de agua caliente mientras recitaba. Agua caliente. El resultado fue el mismo, otra taza llena de agua tibia salpicó la tina. Creo que voy a dejar el agua caliente por hoy. Este bosque de Rondo es bastante caluroso, así que bañarse en agua normal también suena bien. A Rayo no le importaba trabajar duro, pero también sabía cuándo rendirse. Era lógico, ya que no podía esperar ser bueno en ello desde el principio. Una vez tomada la decisión, se recompuso. Grifo. El agua fluyó constantemente de su mano derecha como si fuera un grifo. Sí, muy bien. Así se hace. Era lo suficientemente maduro como para admitir su fracaso al producir agua caliente. Teniendo en cuenta la cantidad de agua normal que había creado en su primer día, tenía que considerar esto como una especie de éxito. Como mínimo, ahora podía producir suficiente agua para beber y bañarse. De los problemas a los que se enfrentaba la gente cada día en su vida, a él le quedaba uno importante. Necesito fuego, ¿no? Para cocinar, para mantenerse caliente y para el día en que finalmente pasara de baños tibios a baños calientes. De una forma u otra, necesitaba conseguir fuego. Este problema no existiría si pudiera usar magia de fuego, pero eso era pedirle a la luna en este mundo. Después de todo, Rayo solo podría usar agua por el resto de su vida. La pregunta es, ¿cómo consigo fuego?
No fue cuando un rayo cayó sobre un árbol y lo incendió cuando la humanidad descubrió el fuego. Aunque no estaba seguro de si eso era realmente cierto. O tal vez fue Prometeo quien le dio el fuego a la humanidad. Excepto que ninguna de esas opciones le gustaba en ese momento. Un trozo de pedernal sería lo más fácil. Hizo otra inspección superficial de la casa y no encontró pedernal. Golpear el acero de su cuchillo contra una mosca debería crear chispas. Rayo estaba seguro de que acabaría encontrando lo que buscaba si registraba los acantilados o las riberas cercanas, pero eso sería después de adaptarse más a su vida allí. El falso Michael le había dicho que los monstruos no se acercarían a menos de 100 metros de su casa, lo que significaba que probablemente había monstruos fuera de ese radio. Saldría fuera de la barrera una vez que hiciera los preparativos necesarios. Barrera era como había decidido llamarla hasta que supiera el término real. De todos modos, no podía cruzarla hasta que su magia del agua fuera lo suficientemente fuerte como para luchar con ella. De lo contrario, no tendría ninguna posibilidad. En cualquier caso, Rayo necesitaba encontrar otra forma de obtener fuego. Sin pedernal, la única otra forma de crear fuego era frotando un palo duro contra otro blando para utilizar la fricción y generar calor. Realmente no me imagino teniendo éxito. Cuando la tina estuvo llena, Rayo salió de la casa por un breve periodo de tiempo. Recogió leña y madera para arder mientras vigilaba con cautela el área fuera de la barrera. También recogió cualquier otra cosa que pudiera servirle de yesca para encender el fuego. La hierba seca serviría, siempre y cuando la triturara un poco. Probablemente, al menos. Justo entonces, tuvo la suerte de encontrar un árbol que no era exactamente una palmera de cáñamo, pero que al menos entraba en la categoría de palmera. Su corteza negra le vendría muy bien. Sí, creo que recuerdo haber visto esto en un video. Eso era todo lo que sabía Rayo sobre supervivencia. El falso Michael había incluido una estufa tradicional de leña en la casa. Incluso teniendo en cuenta toda la leña que se necesitaba, aún le sobraría mucha. Para los palos que necesitaría para crear fricción, lo mejor sería una rama de pino y otra de roble siempre verde. Vamos a hacerlo. Ni siquiera una bocanada de humo. Rayo siguió intentándolo. Pasó 1 hora, luego 2, antes de que finalmente se rindiera. Supongo que debería comprobar qué tipo de comida tengo. A veces, solo hay que ser práctico y establecer prioridades. No debía esperar que las cosas salieran bien desde el principio. Tras tirar la toalla en lo que respecta a encender el fuego, Rayo se dirigió hacia el silo que había fuera de la casa. Parecía una cabaña normal. Cuando abrió la puerta, encontró que entró hacia un agradable frío. Es magia de agua. Las paredes son de hielo. ¿Es esto lo que llaman una casa de hielo? Esto también debía de ser obra del falso Michael. En el futuro, Rayo también podría usar este tipo de magia, tal vez. En su segundo día en Pi, Rayo se despertó con la salida del sol. Ya había pensado en una idea para conseguir fuego, pero para hacerla realidad necesitaba comprender mejor cómo usar su magia del agua. El falso Michael le había dicho que las leyes de la física en la Tierra y en Pi, así como sus composiciones moleculares, eran casi idénticas. También era cierto que, aunque la magia existía en Pi, no existía en la Tierra, aunque, al parecer, la Tierra también solía ser un mundo mágico. En la Tierra, la estructura molecular del agua era HO. Por lo tanto, lo más probable era que fuera igual en Pi. Rayo trajo el cubo del baño. Grifo. Lo llenó con unos 10 centímetros de agua, que pensaba congelar. En su mente, se concentró en crear una imagen clara del hielo. Congélate. Pero no salió bien. Esto es muy difícil. Pero tengo que seguir intentándolo porque necesito ser capaz de hacer hielo. Estoy seguro de que puedo usarlo como arma. Me encantaría usar mi magia para crear una lanza de hielo o algo así. Quizás no bastaba con condensar el agua. Podría ayudar a visualizar el calor que abandonaba el líquido al mismo tiempo que se solidificaba. Así que pasó por un proceso de prueba y error mientras probaba diversas técnicas. Tras innumerables intentos desafiantes, finalmente apareció una fina capa de hielo en la superficie del agua. Por desgracia, no se congelaba más allá de eso. Entonces, decidió concentrarse en las moléculas de HO.
Existen dos mecanismos por los que el hielo almacena calor. El primero implica la vibración de las partículas, mientras que en el segundo, la entalpía, el calor se almacena cambiando la fuerza de los enlaces entre las moléculas de agua. La base de la magia es la imaginación, y la imaginación de una persona no tiene límites. Uno puede imaginarlo todo, desde el grano más pequeño y microscópico del mundo conocido hasta las vastas e infinitas extensiones del espacio. La imaginación humana es todopoderosa en el sentido más verdadero de la palabra. Las personas no pueden ver los átomos y las moléculas a simple vista, pero, siempre que posean los conocimientos necesarios, pueden imaginarlos. Todo lo que Rayo tenía que hacer era unir las moléculas de HO, tomar la O de esta molécula y conectarla con la H de su vecina. Se concentró en visualizar el fenómeno conocido como enlace de hidrógeno. El hielo se presenta en muchas formas. Aparte de la estructura cristalina hexagonal común, también existía como cristal cúbico en el mundo natural. Además, se han descubierto otros 15 tipos de hielo en entornos de alta presión, desde hermosas redes de enlaces de hidrógeno llenas de huecos hasta hielo que parece triturado. Muchos aspectos del hielo y el agua siguen siendo un misterio para los científicos de la Tierra. Estas sustancias están profundamente entrelazadas con la vida humana, ya que la humanidad no puede vivir sin ellas, pero incluso estos fenómenos omnipresentes están llenos de enigmas sin resolver. Rayo no podía evitar pensar en ello ahora que era un mago del agua. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre ello, tenía que trabajar en la creación de hielo, por lo que se concentró en crear una red ordenada de moléculas de agua unidas por enlaces de hidrógeno. Al mismo tiempo, visualizó la detención de las vibraciones moleculares. La temperatura de una sustancia es proporcional a la amplitud de las vibraciones en su estructura molecular. En otras palabras, la temperatura es un índice de la intensidad de la vibración molecular. Cuanto más intensas son las vibraciones, más aumenta la temperatura de la sustancia. Por el contrario, cuanto menos intensas son las vibraciones, más disminuye la temperatura. Así, cuando las vibraciones atómicas y moleculares alcanzan casi cero, la temperatura alcanza lo que se conoce como cero absoluto, a menos 273,15 grados Celsius. Por eso, en principio, no existe una temperatura inferior al cero absoluto. En su mente, las vibraciones de las moléculas de agua continuaron disminuyendo. El agua del cubo obedeció a la imagen y se convirtió por completo en hielo. Muy bien, éxito. Éxito, sí, pero no puedo sacarlo del cubo. Entonces se dio cuenta de que tenía que cambiar un poco la forma del hielo. Con ambas manos sobre el hielo, comenzó a raspar poco a poco el perímetro del bloque. Cuando volteó el cubo, cayó un bloque de hielo de 25 centímetros de diámetro y 10 centímetros de grosor. Lo recogió y lo sostuvo con ambas manos mientras seguía visualizando. Engrosó el centro y adelgazó el exterior para formar una lente convexa. Después de 30 minutos, finalmente logró una forma que le satisfizo. JE, JE, JE. La victoria es mía, y todo gracias al enlace de hidrógeno. Nadie sabía exactamente a qué se había enfrentado Rayo. Aunque el enlace de hidrógeno une las moléculas de agua, también es responsable de otros enlaces, como la doble hélice del ADN. En la clase de ciencias, los estudiantes aprenden que los pares de adenina y timina, guanina y citosina, se unen mediante enlaces de hidrógeno, lo que da como resultado la estructura de doble hélice. ¿No es increíble el enlace de hidrógeno? Ahora podía usar la lente de hielo que había creado para concentrar la luz solar y quemar la corteza negra de la palmera de cáñamo. Hacer fuego con hielo le parecía deliciosamente incorrecto. Le preocupaba que el hielo se derritiera, pero mientras siguiera vertiendo su magia en la lente, el hielo permanecía sólido. Esa podría ser la diferencia entre el hielo natural y el hielo creado por la magia. Los rayos del sol caían brillantemente sobre la lente de hielo, bastante grande. Entonces, en menos de 2 minutos, la corteza de la palmera de cáñamo se incendió. Por fin, Rayo tenía una forma de hacer fuego. Sé que es obvio, pero la magia es realmente increíblemente útil. De las 3 cosas necesarias para sobrevivir, fuego, agua y comida, había conseguido las 2 primeras gracias a la magia, aunque tuviera que recurrir a técnicas relativamente primitivas junto con su magia para hacer fuego. Me pregunto de dónde viene el agua. Debe ser de las moléculas del aire, creo.
Hacía tanto calor en el bosque de Rondo que sería más apropiado llamar a su clima subtropical en lugar de templado. La humedad también era alta, lo que podía atribuirse al nivel de humedad en el aire. Rayo pensó que estos factores podrían explicar por qué había sido capaz de producir agua tan rápidamente a pesar de ser un principiante en la magia del agua. En la Tierra, la humedad también existía en pequeños porcentajes en los entornos desérticos, lo que significaba que había humedad incluso en el aire seco de esos lugares. Si se podía extraer magia del agua en esos lugares, entonces era realmente una herramienta muy útil. Pero, ¿y si eso no fuera todo lo que la magia era capaz de hacer? ¿Podría crear algo de la nada? Sabía que nada podía nacer de la nada. Para ser precisos, aunque lo llamaba nada, en realidad se refería a un estado en el que no había materia, pero sí energía. El falso Michael le había dicho que los fenómenos físicos eran prácticamente los mismos entre la Tierra y Pi. Rayo se preguntaba si las fórmulas que funcionaban en la Tierra también funcionarían aquí en Pi. Por ejemplo, el teorema más famoso de Einstein, E igual a mc superíndice 2, donde es la energía, m es la masa y c es la velocidad de la luz. Multiplica la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz y obtendrás la energía. En términos más sencillos, significa que la energía se puede generar a partir de la materia. Entre los ejemplos más destacados se encuentran la energía nuclear y las bombas atómicas. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta aquí es el signo igual. Como se aprende en la escuela secundaria, si están unidos por un signo igual, los lados izquierdo y derecho de una ecuación son idénticos. Esto se denomina equivalencia. En resumen, si la energía se puede obtener de la materia, entonces lo contrario también debe ser cierto, la materia se puede obtener de la energía. Por supuesto, incluso en la Tierra del siglo XXI, aún no se ha creado la tecnología para lograr la obtención de materia a partir de la energía. Como mucho, los científicos pueden generar electrones mediante la producción de pares. Para empezar, incluso un solo gramo de materia genera enormes cantidades de energía. Esto significa que, aunque se puedan controlar enormes cantidades de energía, al final el producto final es solo un gramo de materia. Quizás te preguntes cuán enorme es. Bueno, piensa en la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Evidentemente, solo 0,7 gramos de masa se convirtieron en energía. Así que, si toda esa energía se convirtiera de nuevo en materia, el resultado sería solo 0,7 gramos de masa. Sea como fuere, la conveniencia de la magia existe en Pi, lo que sugiere la posibilidad de técnicas para generar materia a partir de la energía en el abismo conocido como magia. Huelga decir que esto sugiere una conexión con el mismo fenómeno misterioso que creó el universo, donde algo surgió de la nada y la materia se generó a partir de la energía. Los sueños de uno podrían ser realmente ilimitados en este mundo. Tras haber conseguido otra victoria, gracias al enlace de hidrógeno, Rayo puso su mirada en metas más altas, el agua caliente. Dado lo que sabía ahora, estaba seguro de que sería una batalla fácil. Si había creado hielo deteniendo las vibraciones de las moléculas de agua, todo lo que tenía que hacer para calentar el agua era invertir el proceso. En resumen, aumentar las oscilaciones. Durante sus años escolares, había realizado este mismo experimento para su proyecto de investigación de verano. Por supuesto, en aquel entonces no había utilizado magia. En cualquier caso, había vertido agua en un termo, había cerrado la tapa y lo había agitado vigorosamente. Después de unas 2000 sacudidas, la temperatura del agua había aumentado casi 1 grado. Como sabía que la temperatura del agua podía aumentar aumentando forzosamente la vibración molecular, el éxito estaba prácticamente garantizado en ese momento. Lo intentaría ahora con el mismo cubo. Grifo. Esta vez recitó el hechizo en su mente, necesitaría practicar tanto recitar los hechizos en voz alta como utilizarlos en silencio. Al igual que cuando había hecho hielo, Rayo llenó el cubo con 10 centímetros de agua. Luego puso ambas manos sobre él y visualizó las moléculas de HO. Excepto que esta vez, las hizo vibrar. No hubo ningún cambio real en el agua. No se elevó porque indicara que su temperatura había aumentado. Tomó un poco en la palma de su mano y notó que todavía estaba tibia. ¿Por qué no funcionó? ¿Acaso su imagen mental de las moléculas de agua no era lo suficientemente fuerte? Hizo que su visualización fuera más nítida y vibró.
En cuanto a los resultados, sigue sin estar caliente, ¿eh? El proceso debería ser exactamente lo contrario de convertir el agua en hielo. ¿Qué más hice cuando creé el hielo? Rayo recordó los pasos que había seguido. Uní las moléculas antes de detener las vibraciones. Supongo que también tengo que invertir esa parte. Una vez más, levantó las manos sobre el agua del cubo y creó una imagen mental. Esta vez, primero imaginó deshacer el enlace de hidrógeno entre las moléculas, permitiéndoles moverse libremente. Luego, se aseguró de forzar a cada molécula a vibrar. PSHHHT. De repente, un geyser de agua caliente brotó del cubo. Ah. Caliente, caliente, demasiado caliente. De alguna manera logró esquivar el geyser que brotaba. Sabía que estaría en problemas si sufría alguna quemadura, ya que la magia del agua no tenía propiedades curativas. Sin embargo, logró hacer agua caliente. No obstante, seguía existiendo un problema real y práctico, ya que Rayo tenía miedo de lanzarse a probar su inestable técnica de calentar agua, según la definición de Rayo, en la tina. Sería un desastre si destruyera la tina de piedra en el proceso. Entonces, ¿qué se supone que debe hacer alguien en una situación como esta? Solo había una respuesta. Practicar, practicar, practicar. Necesitaba dominar mucho más esta habilidad. Primero tendría que experimentar el éxito y el fracaso en igual medida, y luego aumentar gradualmente el número de éxitos. La única forma de ganar confianza era tener éxito una y otra vez. El almuerzo fue igual que la cena de la noche anterior, carne seca del silo. Por alguna extraña razón, era el único alimento no congelado que había allí. Mientras masticaba un trozo, Rayo se dedicó a producir agua y a repetir su técnica de calentamiento. Aproximadamente 3 horas terrestres más tarde, con el sol poniéndose en el horizonte, de repente se sintió mareado y le costó mantenerse en pie. Creo que voy a desmayarme. Era la primera vez que se le agotaba la reserva de energía mágica. Bebió un poco del agua que acababa de verter en el cubo antes de tambalearse hasta su dormitorio, donde se derrumbó inconsciente sobre la cama. Para compensar lo de ayer, usaré toda mi magia después del baño, se dijo Rayo a sí mismo en su tercer día en Pi. Pronunció las palabras en voz alta para reforzar la promesa que se había hecho a sí mismo. Como era de esperar de un antiguo japonés, se sentía sucio y asqueroso después de haberse quedado dormido sin bañarse la noche anterior. Entonces se dio cuenta de algo. Solo tengo la ropa que llevo puesta ahora mismo. El falso Michael no había incluido ninguna prenda extra para él en esta casa. Quizás el falso Michael era el tipo de persona, ser, a la que no le importaba mucho la ropa. Ahora que lo pienso, ¿qué llevaba puesto? Era algo parecido a la toga que llevaban los ricos en la antigua Roma. Si fuera así, Rayo solo necesitaría una pieza de tela muy grande y larga para envolverse. Pero no había nada parecido en la casa. Bueno, en realidad, eso no era del todo cierto. Sí que había una pieza de tela adecuada, pero Rayo la estaba usando como sábana. No podía usarla porque la necesitaba para dormir. No hay nadie alrededor para verme, así que, en el peor de los casos, iré desnudo. No importa que incluso Adán y Eva tuvieran sus partes íntimas cubiertas con hojas en las pinturas que los representan. Quizás pueda cazar un animal y usar su piel como taparrabos o algo así. Rayo siempre había sido el tipo de persona a la que nunca le importaba lo que vestía, así que no le preocupaba demasiado la posibilidad, o la imposibilidad, de encontrar otra muda de ropa. Tenía fuego, agua y comida, lo que significaba que por fin había llegado el momento de idear un método de ataque utilizando magia de agua. Tenía comida para 2 meses en el silo, lo que le daba algo de tiempo para hacerse lo suficientemente fuerte como para salir de la barrera y encontrar una fuente permanente de alimento. La única arma que poseía era el cuchillo que el falso Michael le había dejado. En la tierra, Rayo era famoso por su destreza con el cuchillo, ¿o no? No tenía ninguna confianza en su capacidad para cazar animales o defenderse de los monstruos con solo un cuchillo. Diablos, incluso en la tierra, probablemente sería imposible derribar a un jabalí normal con un solo cuchillo. Era una locura pensar que podría vagar por este bosque en pie armado con su cuchillo. La magia del agua era su única alternativa viable.
Hubiera estado bien tener algún tipo de tecnología para fabricar mi propio arco y flechas, pero supongo que ahora ya no hay manera. Ayer había fantaseado con crear una lanza de hielo algún día mientras fabricaba la lente de hielo. Sin embargo, en ese momento, eso seguía siendo imposible para él. Al fin y al cabo, le había llevado varios minutos congelar un cubo lleno de agua. Crear una lanza de hielo en ese momento y luego dar en el blanco, no parecía nada realista. Y lo que es más importante, ¿sería capaz siquiera de usar su magia para propulsar la lanza? Cada vez que había usado sus hechizos de agua o grifo, el líquido fluía de sus manos como si cayera en caída libre. Eso le hizo preguntarse si podría aprender a usar primero algo como una bola de agua. Recordando la magia que había visto en animes y videos, Rayo extendió su mano derecha y pintó una imagen mental de una bola de agua del tamaño de su cabeza. Se la imaginó saliendo disparada de su mano derecha. Bola de agua. ¡Zas! Tal y como había imaginado, una bola de agua del tamaño de su cabeza salió disparada de su mano derecha. Se movía tan rápido como una pelota de baloncesto cuando se pasa de un jugador a otro. Después de volar 10 metros hacia adelante, cayó al suelo. ¡Wow! Rayo saltó de alegría por su primer uso exitoso de magia de ataque. Dirigió su siguiente ataque a un árbol a 7 metros de distancia. ¡Zas! Chapoteo. La bola de agua golpeó el árbol y mojó el tronco. Fin. Este ataque no tiene mucha fuerza. Rayo se desplomó en el suelo, apoyándose en las manos y las rodillas, desesperado. Espera. Tengo una carta ganadora. Se puso de pie y declaró en voz alta. Si la bola de agua no funciona, entonces debería probar con el chorro de agua. La gente en la Tierra decía que no había nada que una herramienta de chorro de agua no pudiera cortar. Sin embargo, en teoría, no cortaba tanto como afeitaba. Rayo había investigado el chorro de agua en relación con las operaciones de su empresa, por lo que estaba convencido de que este nuevo ataque basado en chorros funcionaría. Extendió la mano derecha y visualizó un chorro de agua delgado y de alta velocidad saliendo de la punta de sus dedos. Añadió presión procedente de su entorno, haciéndolo lo más fino posible. Chorro de agua. El agua goteaba de sus dedos, con una corriente solo ligeramente más enérgica que la que había producido con Fawcett. Con esto, podía cortar absolutamente nada. Volvió a caer de rodillas. He perdido, dijo, derrotado, aunque no estaba seguro de por qué. Vale, necesito calmarme. Al igual que ayer, comió carne seca del silo para almorzar. Tengo que ser paciente. No hay prisa. Me llevó medio día de práctica dominar la técnica de calentar agua. Así que, a pesar de este pequeño y débil chorro ahora, debería convertirse en un arma poderosa en mi arsenal cuanto más practique, ¿verdad? Además, también aprendí a crear hielo, que debería poder usar en combate contra cualquier monstruo que aparezca en el futuro. Aunque todavía no estoy seguro de cómo usarlo. Decidido, Rayo levantó la cabeza y se hizo una promesa a sí mismo. Bien, lo único que puedo hacer es practicar. El trabajo duro nunca te traiciona. Se dedicó en cuerpo y alma a practicar el chorro de agua. Cada día, poco después de las 2 de la tarde, hora de la Tierra, practicaba, haciendo que su chorro fuera poco a poco más enérgico que el producido por Fawcett, aunque solo ligeramente. Aún así, la versión actual solo tenía la fuerza del agua que sale a borbotones de una manguera en un lavadero de coches. Todavía no había descubierto cómo mejorarlo más allá de eso. Fue en ese momento cuando Rayo se dio cuenta de algo. Definitivamente necesito darme un baño hoy. Al entrar en el baño, Rayo se dio cuenta de que había llegado el momento de poner en práctica la sesión de entrenamiento del día anterior. Agua, desbordamiento. En unos 10 segundos, la bañera se llenó de agua. Había aprendido a controlar la cantidad de agua que producía, fruto del intenso entrenamiento que había agotado su energía mágica hasta el punto del colapso. A continuación, calentaría el agua. Rayo no se preocupó porque todo el trabajo que había realizado ayer le había infundido confianza. Dejó que su mano derecha flotara sobre la bañera y visualizó. Cada molécula individual zumbaba libremente, vibrando.
Imaginó que esto le sucedía a aproximadamente la mitad del agua de la tina, ya que no quería que el agua se calentara tanto como para quemarse. Rayo hizo esto varias veces, sumergiendo la mano en el agua después de cada intento para ajustar la temperatura a medida que aumentaba de manera constante. 10 ajustes más tarde y el agua caliente estaba perfecta. ¡Wow! Gritó, exultante. Su práctica había dado sus frutos. El agotamiento es la raíz del fracaso. No trabajes tan duro que te canses. El lema de su papá. Era absolutamente cierto, pero tan difícil de poner en práctica. Rayo se metió lentamente en la tina y luego reflexionó sobre su situación actual. Todavía no podía usar el chorro de agua como ataque. Le llevaba minutos congelar el agua. También necesitaba determinar si podía crear hielo utilizando solo la humedad del aire. Como cualquier hombre, Rayo no podía dejar de pensar en lo genial que sería una lanza de hielo. La lanzaría por el aire mientras gritaba algo como, lanza de hielo. Tengo muchas ganas de probarlo. Primero, necesito aprender más sobre el hielo creado con magia de agua. Luego, una vez que pueda crear hielo rápidamente, tal vez pueda usarlo en enfrentamientos contra monstruos. Una vez que Rayo terminó de bañarse, salió inmediatamente al patio para probar sus ideas. Hielo formado directamente del aire. Lente de hielo. Una lente de hielo tomó forma gradualmente entre sus manos, igual que la que había construido durante sus intentos de hacer fuego. Tardó 5 minutos en terminar de formarse. Así que sí es posible crear hielo directamente del aire. Pero lleva mucho tiempo, ¿eh? A diferencia de ayer, no necesitó el cubo para lograr su objetivo. Aunque Rayo no era consciente de ello, esto por sí solo era toda una hazaña. La lente de hielo no se derretiría mientras el usuario la mantuviera activa con magia. Una vez que la corriente mágica se detuviera, comenzaría a derretirse como el hielo normal. Me pregunto si podré hacerla volar, murmuró mientras la miraba fijamente. Luego la lanzó. Whiz, tut. Lanzó la lente utilizando solo su fuerza física. Voló por los aires en una parábola y luego cayó al suelo. Vale, no vuela. Es decir, es una lente de hielo, así que es obvio que no vuela. No expresó su decepción en voz alta, sino que optó por guardársela en su corazón. Bien, entonces. Lo siguiente era la tan esperada, lanza de hielo. Lanza de carámbano. El ataque mágico de hielo definitivo. Como siempre, la imagen mental era lo más importante. Primero, visualizó un carámbano de 30 centímetros de largo. Lanza de carámbano. Un carámbano comenzó a manifestarse en su mano, pero tardó mucho, mucho más que su segunda lente de hielo. Pasaron 10 minutos. Luego, después de 15, finalmente tomó forma. Excelente, tal como lo imaginé. Ahora, vuela. Whiz, tut. Ah. La lanza de hielo, al igual que la lente, voló hacia adelante en una breve parábola antes de estrellarse contra el suelo. Me la imaginé volando mucho más rápido que eso, pero tal vez, la imagen no fue lo suficientemente fuerte. La bola de agua que salió disparada de su mano voló 10 metros antes de caer, así que, ¿por qué la lanza de hielo no se elevaba en el aire? ¿Es demasiado pesada? No, eso no puede ser, dado que la bola de agua era tan grande como mi cabeza. Diría que ambas pesaban lo mismo. Uf, no lo entiendo. Quizás lo haga si sigo intentándolo. Después de eso, repitió los hechizos más veces de las que podía contar. Bola de agua. El tiempo entre recitar el hechizo y lanzar la magia también se volvió mucho más rápido, probablemente gracias a la práctica repetida. La primera vez que lo intentó, le había llevado unos 5 segundos entre lanzar el hechizo y activarlo, pero lo había reducido a un segundo tras las docenas de intentos que había hecho hasta ahora. Sus bolas de agua ahora volaban mucho más lejos que los 10 metros iniciales. En cuanto a su poder de detención, seguía siendo el mismo que el primero. Ah. Me he vuelto bastante bueno en esto, aunque supongo que no se me daba mal la bola de agua desde el principio. Ahora es el momento de probar la lanza de hielo para seguir progresando. Al igual que hice con la bola de agua,
visualizaré la lanza saliendo disparada de mi mano derecha. Rayo respiró hondo, exhaló y recitó el hechizo. Lanza de hielo. Fuis, tut. En el momento en que salió disparada de su mano, cayó al suelo. Lanza de hielo. Fuis, tut. Lo intentó una y otra vez con el mismo resultado. He acortado el tiempo que tarda en generarse la lanza, así que eso es un progreso. Pero, ¿por qué no vuela? Debía de haber disparado docenas. Ahora solo tardaba 1 minuto entre la creación y el lanzamiento. Y entonces, finalmente, sucedió, se le agotó la energía mágica, igual que ayer. Maldición, creo que voy a desmayarme. Rayo se tambaleó hasta la cama y, una vez más, sucumbió al agotamiento. Cuando Rayo se despertó en su cuarto día en Pi, todavía no había podido resolver el misterio de la lanza de Carámbano. Sin embargo, esa mañana tenía un problema más urgente, su estómago vacío. Al recordar su segunda vida hasta el momento, se dio cuenta de que lo único que había comido era carne seca. De hecho, estaba casi seguro de que solo había comido el almuerzo en los últimos días. Aunque no era un glotón en absoluto, seguía siendo un joven sano de 19 años, por lo que era natural que sintiera hambre, ya que había estado comiendo menos. Sería irónico que muriera de hambre a pesar de los 2 meses de provisiones que el falso Michael le había proporcionado. Se preguntó cómo se enfrentaría al falso Michael si acababa reencarnándose de nuevo. Lo primero es lo primero. Después de abrir la puerta del silo, Rayo entró en un espacio tan frío como el interior de un congelador. Tenía sentido, ya que las paredes estaban hechas de hielo. Sospechaba que se había utilizado magia de agua, pero el hielo que Rayo había creado comenzó a derretirse en el momento en que dejó de empujar su magia a través de él. Sin embargo, las paredes de hielo del silo no mostraban signos de derretirse. ¿Significaba eso que la magia del falso Michael funcionaba hasta aquí, en este mundo? ¿O eran estas paredes la encarnación del potencial desconocido de la magia del agua? En cualquier caso, estaba fascinado. Con el tiempo, quería desentrañar también el enigma de esta estructura. Fuera como fuera, primero tenía que saciar su estómago vacío. La carne seca era rápida y fácil de comer, pero este era su cuarto día allí y ya se había cansado de ella, así que le apetecía algo más. ¿Qué tal carne bien asada? Echó un vistazo al contenido del silo y vio varias carnes congeladas de animales y monstruos cuidadosamente dispuestas. Cadáveres enteros de conejo, jabalí, lo que parecían aves de corral y más. Incluso había carne troceada de cada especie. Apuesto a que el falso Michael lo preparó así para mí, de ambas formas, para que supiera qué partes de los cadáveres enteros son comestibles cuando los cortara. Realmente es un hombre increíble. Profundamente agradecido por la previsión del falso Michael, Rayo tomó 2 trozos de carne que parecían muslos de conejo. Están congeladas y duras como piedras. Espero poder descongelarlas. Veamos qué pasa cuando las saque afuera. Cruzo los dedos para que empiecen a descongelarse. Salió del silo con la carne en cada mano y luego colocó los trozos en el cubo multiusos y súper práctico. El sol, que comenzaba a ascender en el cielo, iluminaba la carne, pero los muslos de conejo seguían congelados. ¿Significa esto que tengo que descongelarlos yo mismo, ya que soy un mago del agua? Levantó la mano derecha sobre uno de los trozos y creó una imagen mental en la que eliminaba los enlaces entre las moléculas de agua del hielo que cubría la carne. No funciona. Siento como si me repeliera. Los enlaces entre las moléculas de agua no se disipaban, y el hecho de que no se crearan generaba un bucle de retroalimentación en la mente de Rayo. Quizás es porque no fui yo quien creó este hielo. ¿Me rechaza porque lo hizo el falso Michael? Sin embargo, no podía rendirse. Necesitaba comer para sobrevivir. Dado que el falso Michael era quien se lo había preparado, era muy poco probable que quisiera que Rayo se lo comiera congelado. Al fin y al cabo, el falso Michael era un hombre extremadamente talentoso y capaz, lo que significaba que la carne podía derretirse. La confianza de Rayo en el falso Michael era enorme. Voy a intentarlo con calma. No hay necesidad de apresurarse. En lugar de descongelar todo el muslo, decidió centrarse en una sola sección.
Visualizó cómo dirigía su magia a esa zona y deshacía los enlaces moleculares, y luego disolvió los enlaces de la sección de carne adyacente. A medida que avanzaba lentamente de una sección a otra, eliminando los enlaces moleculares, el hielo se derritió. Después de 15 largos minutos, un muslo de conejo entero estaba completamente descongelado. El otro aún no mostraba ningún signo de hacer lo mismo a pesar del tiempo que había pasado. Michael, tu magia es increíble. Dejaré el muslo congelado tal cual para poder experimentar con él. Quiero ver qué pasa si lo aso con el hielo de Michael aún cubriéndolo. Rayo preparó la leña y la corteza de palma de cáñamo negro en el patio, luego fue a la cocina a buscar algunos condimentos. Por cierto, el único condimento que Fake Michael había preparado era una gran cantidad de sal. Rayo volvió al exterior, ensartó el muslo de conejo descongelado en una rama y le espolvoreó sal. Se puso a trabajar en su lente de hielo habitual. Innumerables intentos de práctica significaban que sus habilidades habían mejorado enormemente. Mientras que al principio le había llevado 15 minutos o más solo para congelar el agua, ahora podía hacer una lente de hielo directamente del aire en menos de 2 minutos. Me estoy volviendo bastante bueno en esto. Le hacía feliz ver lo mucho que había mejorado. Con la lente de hielo, Rayo concentró los rayos del sol en la corteza negra de palma de cáñamo y le prendió fuego. Sopló sobre las brasas para avivarlas y transfirió la llama a la leña para conseguir una llama adecuada. Una vez que estuvo listo, clavó el pincho con el muslo de conejo en el suelo junto al fuego, luego cogió el congelado y lo sostuvo sobre las llamas. No había ni rastro de hielo derretido en ninguna parte de la carne. Esto parece realmente surrealista. Conclusión: la carne que Michael había congelado no se descongelaba ni siquiera al exponerla al fuego. Mientras realizaba su experimento, el muslo de conejo descongelado se cocinó perfectamente. Hora de comer. Su primera comida de verdad en 4 días le supo tan deliciosa que casi se le saltaron las lágrimas. Y así fue, Rayo comió llorando por primera vez en su vida. Rayo descongeló el otro trozo de muslo congelado de la misma manera, luego lo asó y se lo comió. Mientras se relajaba, pensó en lo que tenía que hacer ese día. Lo primero de la lista era entender por qué no podía usar su magia para impulsar su lanza de carámbano. Seguía sintiendo que no había llegado a una solución debido a la información incompleta. Por mucho que pensara en el problema, la respuesta seguía sin aparecer. En este caso, tendría que seguir probando cosas nuevas y esperar llenar los vacíos de su conocimiento. Después de todo, tenía tiempo ilimitado. En cuanto a generar hielo, se había vuelto bastante hábil. Sin embargo, si alguien le preguntara si podía usar su habilidad en una batalla contra monstruos, diría que eso todavía suponía un reto difícil. Le llevaba 1 minuto entero crear una lanza de carámbano y luego lanzarla, e incluso entonces seguía sin salir volando de su mano como Rayo esperaba. Por otra parte, le llevaba 2 minutos crear una lente de hielo. Aún así, en ambos casos, había reducido considerablemente el tiempo de creación desde sus primeros intentos. Pero no era suficiente. Dado que su vida estaría en juego en una batalla contra un monstruo, no había margen para retrasos. Tenía que dominar sus habilidades hasta el punto de que solo le llevara 1 segundo formar el hielo que necesitaba. Cuando se dio cuenta de esto, Rayo decidió inmediatamente intentar crear otras formas con su hielo, una lanza de hielo de 2 metros de largo, tal vez una tabla, un pilar o incluso una pared. Mientras pensaba, se dio cuenta de otra cosa: el hielo tenía que ser duro. Recordó que el hielo sólido como una roca, que no se derretía, existía incluso en la tierra. El hielo es menos propenso a derretirse si se elimina todo el aire contenido en el agua. Una forma de lograrlo, por ejemplo, era hervir el agua antes de congelarla. Ahora bien, si Rayo quería generar hielo relativamente duro, ¿cómo lo haría? Para asegurarse de que no entrara aire en el hielo mientras se congelaba, decidió intentar congelarlo desde el centro hacia afuera. Normalmente, el agua se congela de fuera hacia adentro, por lo que el aire queda atrapado en bolsas dentro del hielo. Sin embargo, Rayo podía usar su magia para empezar por el centro. Eso era todo lo que había que hacer. Con este método, podía hacer hielo más duro que el que había estado haciendo anteriormente. Rayo creía en su teoría. Mientras comía su habitual carne seca para almorzar, se concentró intensamente en hacer hielo. Desde su mano derecha, izquierda, sus pies,
Imaginó todos los escenarios posibles. Estaba tan absorto en su trabajo que se sobresaltó cuando de repente se dio cuenta de que ya era de noche. Vaya, tengo que darme un baño. Cenó, se bañó y luego volvió a su entrenamiento mágico. ¡Qué vida tan culta llevaba! Rayo no podía estar más feliz. En su quinto día en Pi, Rayo quiso repasar todo lo que había aprendido hasta entonces. Para desayunar, repitió lo que había hecho el día anterior: coger un muslo de conejo del silo, descongelarlo, encender el fuego, asarlo, comerlo. Un proceso muy sencillo. Al igual que ayer, trabajó en su habilidad para generar hielo. Gracias a sus esfuerzos hasta el momento, ahora le llevaba 20 segundos producir tanto una lanza de hielo como una lente de hielo, pero esto aún estaba lejos de ser útil para el combate. Además, todavía no podía hacer volar la lanza de hielo, lo que la hacía inútil en la batalla. Tampoco tenía conocimiento de ninguna técnica real de defensa personal ni sabía dónde adquirirla. Rayo sabía, al menos, que necesitaría su habilidad para generar hielo durante el resto de su vida, y precisamente por eso tenía que mejorarla hasta que le resultara tan natural como respirar. Pensamientos sobre lanzas de hielo, tablones y pilares de hielo, muros y mucho más se agolpaban en la mente de Rayo mientras comía su carne seca. Crear y derretir y crear. Repitió el ciclo una y otra vez. Cuando terminó de comer, pasó el resto de la tarde generando hielo. Rayo permaneció absorto en su entrenamiento hasta que algo aterrizó en su mejilla, lo que le hizo mirar al cielo. Lluvia. Era la primera vez que llovía desde que había renacido en este mundo. Este es un buen momento para parar. Será mejor que me dé un baño. Rayo definitivamente había estado hablando consigo mismo mucho más desde su reencarnación. Como no había cristales en los agujeros que hacían las veces de ventanas en la casa que el falso Mike le había preparado, Rayo los cubrió con tablas de madera para evitar que entrara la lluvia. No había lámparas, linternas ni fuegos en ninguna de las habitaciones, por lo que el interior estaba completamente a oscuras. Hasta ayer, no lo había considerado realmente un problema, porque después del baño simplemente salía a practicar su magia hasta que se le agotaba la energía mágica. Luego, volvía a su cama y se quedaba dormido. Las ventanas abiertas permitían que la luz de la luna iluminara las habitaciones por la noche, pero nunca se había fijado en ello. Sin embargo, hoy era diferente. Debido a la lluvia y a las ventanas cerradas, la luz de la luna no entraba en la casa. Esto no cambia nada para mi práctica mágica. Una vez que terminó su baño, se estiró en su cama y volvió a su entrenamiento. Después de producir hielo, en lugar de dejar que se derritiera, sublimó el agua en gas, que fue absorbido por el aire que lo rodeaba. De esa manera, podía evitar mojar la cama. Basándose en sus esfuerzos combinados de ayer y hoy, ahora le tomaba menos de 5 segundos hacer hielo, dependiendo de la forma. Justo cuando se dio cuenta de su progreso, las reservas mágicas de Rayo se agotaron también esa noche. Disipó la lanza de carámbano que acababa de crear y dejó que el sueño se apoderara de él. Luego, durante una semana, continuó sumergiéndose con determinación en la generación de hielo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.